Hola amigos y hermanos, ¿cómo andan? Bendiciones y que Dios los bendiga. Tanto tiempo. Espero que anden bien y que hayan pasado una excelente semana. Bueno, hoy empezamos de nuevo con esta nueva serie llamada Super Detalles Bíblicos. Espero que hayan pasado este tiempo excelentemente y bendecidamente por Dios. Bueno, en esta nueva serie que hemos comenzado hoy mismo, hablaremos sobre detalles bíblicos que son muy específicos y son muy importantes a la hora de estudiar la Biblia. También aclararemos algunos detalles que requieren también estudio para aprender el tema que estamos viendo actualmente, que son las dispensaciones. Y bueno, hermanos, sin más que decir, comencemos. Y bueno, hermanos, como decíamos en la introducción del video, este es el primer capítulo de esta nueva serie de Super Detalles Bíblicos. El tema de hoy son las descendencias, en este caso de Caín y Adán, y la de Noé también. Vamos a ver una pequeña introducción también de la siguiente dispensación con la que nos quedamos en el video anterior, que fue la dispensación antediluviana. Vamos a ver qué tienen que ver los hijos de Noé, que son 3, que eso lo vamos a explicar más tarde. Y también vamos a estudiar la organización de estudio de capítulos y versículos. Vamos a ver unos detalles que hay que tener muy en cuenta porque pueden traer muchos errores o mucha confusión al estudiar la Biblia. En estos detalles yo nunca me había puesto a verlos, y estudiando en familia nos enteramos de muchas cosas, como por ejemplo que en un capítulo el Señor explica algo en general y después en otro lo especifica, o al revés también, y esos son unos detalles que después uno se pone a pensar, ¿y esto cómo es? ¿Y esto lo otro? ¿Y cómo es? Y después, por eso una ley de la hermenéutica dice que hay que leer el contexto. Muchas veces a mí me pasa de que no leo el contexto y uno se termina confundiendo. Y esos detalles en este video lo vamos a explicar. Y bueno, hermanos, cuando vimos la dispensación antediluviana en el estudio, en el cuarto estudio, vimos la descendencia de Set. ¿Por qué dijimos Set si el hijo fue Abel? Era porque Caín había matado a Abel. Y ahí vemos en el cordón rojo que le habíamos aclarado en el estudio, en el cuarto estudio, de que esa descendencia, ese cordón rojo, es la genealogía de Jesús. Son los padres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, tatarabuelos de Jesús. Por eso hay que tener muy en cuenta ese cordón rojo. Y bueno, yendo al punto de lo que queríamos aclarar, es que la descendencia de Caín no aparece aquí. Así que vamos a ver quiénes son. Y bueno, aquí podemos ver en esta imagen a Adán y Eva en la parte central arriba, y a la izquierda el título Caín, y a la derecha Set, que fue el sucesor de Abel. Como le dijimos en el estudio, dijimos que Set significa sustitución. Bueno, aquí vemos que Caín tuvo hijos. ¿Y de dónde salió la esposa de Caín? Vamos a ver esta imagen. Aquí vemos, si ven la palabra Adán y Eva, el color rojo, como hablamos recién, significa que de todos los personajes que estén en el cordón rojo son parte del linaje de Jesús. Bueno, aquí podemos ver que Adán con Eva tuvieron primeramente en el medio, vemos a Caín y a Abel. Bueno, sabemos la historia de que Caín mató a Abel y después le nació el tercer hijo a Adán y Eva, que fue Set. La pregunta es, ¿con quién se casó Caín? Bueno, como explicamos en el estudio, en ese momento se practicaba el incesto. No era pecado porque Dios todavía no lo había prohibido. Así que
Caín se casó con unas de sus hermanas. Ahora lo vamos a explicar. Si leemos en la Biblia, en Génesis capítulo 5, versículo 4, dice: y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años, y engendró hijos e hijas. Por lo que leemos, puede ser que después de que Caín y Abel nacieron, en el tiempo en el que crecieron, porque dice la Biblia que cuando ofrecieron ofrendas al Señor ya eran jóvenes, y capaz que ellos ya venían teniendo hermanos. Y el mandamiento que fue del Señor, fue que se multiplicaran y se esparcieran por todo el mundo. Y así fue. Y se ve que Caín se encontró con su hermana y se casó con ella y conoció a la esposa. Y de ahí empieza una descendencia, que es la descendencia de Caín, que ahora pasamos a la imagen de recién. Y bueno, aquí está la descendencia de Caín y de Set. Pero para explicarlo, les voy a leer los versículos, para que podamos ir teniendo en cuenta de por qué aparece la genealogía en la Biblia. Ahora vamos a explicar la descendencia de Caín. Vamos a leer en Génesis capítulo 4, versículo 17. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Este Enoc, hermanos, no es el Enoc que fue traspuesto para no ver muerte. Este es Enoc, pero de la descendencia de Caín. El Enoc que habla la Biblia de que fue traspuesto para no ver muerte y que era santo y puro delante de Dios, estaba en la descendencia de Set. Y edificó una ciudad, y le llamó al nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec, y Lamec tomó para sí dos mujeres. Aquí hay otro detalle, hermanos. En ese entonces se practicaba la poligamia. Esa es una cultura que tiene la gente oriental, de tener muchas mujeres o concubinas. Y es por eso que varios tenían muchos hijos y así se iban multiplicando. Bueno, y siguiendo, en el versículo 19, y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, o sea, el segundo hijo de Ada, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. El 22. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y bueno, esta es la descendencia de Caín. Después siguió, obviamente, hubo 6 generaciones después de Caín: Enoc, Irad, Mehujael, Metusael, Lamec y sus 4 hijos, Jabal, Jubal, Tubal Caín y Naama. Y bueno, la descendencia de Caín, obviamente, pues siguió creciendo. Y ahora vamos a explicar la descendencia de Set, hijo de Adán. Y bueno, aquí vemos la genealogía de la descendencia únicamente de Set. Vemos que antes de Set, el padre de Set, que era Adán, murió a los 930 años. Bien, hermanos, otro detalle. En ese entonces la gente vivía casi 1000 años. ¿Saben por qué? Porque en ese momento la Tierra era prácticamente virgen. No tenía contaminación atmosférica, la capa de ozono estaba intacta, las medicinas eran naturales, todo era natural. Todo era sin conservantes, sin ningún químico, y por eso la gente era tan saludable, por así decirlo, y vivía tantos años. Un promedio, conclusión mía, obviamente, de que a los 30 años ya uno ya era de esta época, un chico adolescente de 16, 17 años. En ese entonces era aproximadamente, opinión mía,
opinión mía, claro, de 30 años o de 25 por ahí. Pero vemos la cantidad de años que vivían estos hombres. Ahora con esto de la contaminación atmosférica, los conservantes y todos estos químicos y toda la tecnología de contaminación nos ha hecho disminuir la cantidad de años, máximo 100 años. Bueno, yendo al tema, vemos que Adán vivió 930 años y lo vamos a comprobar con la Biblia. Génesis capítulo 5, versículo 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set. Aquí lo aclara, hermanos. O sea que no es que vivió 130 años. Dice que después de que engendró a Set, vivió 800 años más. Imagínense la cantidad de años que vivió. Y engendró hijos e hijas. O sea, aquí tener otro detalle, hermanos. Aquí se menciona la genealogía. Y como le dije recién, el cordón rojo de lo que estamos estudiando de dispensaciones, ese da una persona específica. Ese persona indicada por el cordón rojo es parte del linaje del Señor. Y después nos vamos a encontrar con cada historia, hermanos, de la Biblia impresionante que no lo va a poder creer. Bueno, y seguimos leyendo. Versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Vemos que ahí está Enos, no Enoc, es Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijos e hijas, más hijos y más hijas, o sea, más personas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas, más personas aún. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Vivió Cainán 70 años y engendró a Mahalaleel. Y vivió Cainán después que engendró a Mahalaleel 840 años. Y engendró hijos e hijas, más personas. Y fueron todos los días de Cainán 910 años, el 15. Vivió Mahalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Mahalaleel después que engendró a Jared 830 años. Y engendró hijos e hijas, más personas aún. El 17. Y fueron todos los días de Mahalaleel 895 años. Y murió. Uy, qué manera de vivir. Cuántas historias deben haber tenido estos ancianos para contar en su vida. Estas personas tenían una experiencia, hermanos. Bueno, en el 18 dice: vivió Jared 172 años y engendró a Enoc. Aquí está el Enoc, hermanos, del que fue traspuesto para no ver muerte. Sigamos leyendo el 19. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años. Y engendró hijos e hijas. Más personas, hermanos, más personas. Más personas y más personas y más personas. Y fueron todos los días de Jared 972 años y murió. Vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Este es el hombre que más vive hasta la actualidad, hermano. Por lo que se calcula, Enoc debe tener 5.000, 4.000 años de la edad que tiene. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. El 25, falta poquito. Vivió Matusalén 187 años
y engendró a Lamec. Y vivió Matusalén después que engendró a Lamec 782 años. Y engendró hijos e hijas, más personas, hermanos, más personas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé. Y Noé significa consuelo o descanso. Y dice el 30, y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas. Y leemos ahora en el 31, y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. El 32, y siendo Noé de 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Bueno, nos vamos a tener aquí un rato y vemos la cantidad de años que vivía la gente, hermanos. Y después le vamos a explicar el detalle de los 3 hijos que tuvo Noé, que tienen una importancia, hermanos, que se ve hasta en la actualidad. Y bueno, hermanos, aquí podemos ver que la cantidad de años que vivía esta gente, hermanos, era impresionante la cantidad de años que... Y bueno, hermanos, otro detalle que quería destacar yendo a lo que es la organización de estudios de capítulos y versículos, cuando leímos los versículos de la descendencia de Caín, en el capítulo 4, versículo 17, lee la descendencia de Caín. Recién en el versículo 25 dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató a Caín. Y bueno, vemos que si esa diferencia de versículos, uno puede creer que después de que Caín tuvo esas 7 generaciones de hijos, esas 6 generaciones de hijos, recién ahí Adán y Eva tuvieron su hijo, tuvieron a Set. Pero no es así. En el tiempo en el que transcurrió, como dijimos recién, que cuando Caín se casó con una mujer, fue una de sus hermanas. Siguieron teniendo hijos, Adán y Eva, y esa fue la esposa de Caín. Entonces, vemos que si uno lee ese versículo en el 25, viendo las distancias que hay entre el 17 y el 25, creo que después de ese tiempo, de todos esos años seguramente que tuvieron esas 6 generaciones de Caín, recién ahí les nació a Adán y Eva. Pero en realidad es que esa descendencia sucedió contemporáneamente con la descendencia de Caín. Y esos son detalles que hay que tener en cuenta. Hay que usar el sentido sencillo del lenguaje. No hay que estar inventando nada. Esa es una ley de la hermenéutica. Usar el sentido sencillo del lenguaje. No ir buscando algo, una explicación super mega hiper astronómica, por así decirlo. Hay que leer lo que dice en la Biblia y usar el sentido común. Muchas veces a mí me pasa que cometo ese error y uno trata de inventar las cosas. Y bueno, hermanos, ya estamos en el último super detalle bíblico. Ahora vamos a explicar la descendencia de Noé, que son los 3 hijos. Vamos a explicar los 3 hijos que tuvo Noé, que son Sem, Cam y Jafet. Esta es también una pequeña introducción a la dispensación del gobierno humano, que es la siguiente dispensación que vamos a ver después de que veamos algunos detalles que nos faltaron por ver en el estudio bíblico de dispensaciones. Y lo que tiene que ver este detalle es que de estos 3 hijos de Noé se dividieron según su idioma, y cada uno en su idioma. De ahí salió el inglés, el portugués, el español, el árabe y todos esos idiomas.
Y era solamente explicar eso y que tengamos en cuenta el nombre Sem, ya que aquí vemos que está marcado con rojo, como ya le hemos explicado, de que el cordón rojo sí significa el linaje de Jesús. Y bueno, hermanos, hasta aquí ha llegado el primer capítulo de Super Detalles Bíblicos. Se viene el quinto programa de estudios bíblicos, en el que terminaremos de estudiar la dispensación antediluviana y pasaremos a la dispensación del gobierno humano. Ya le hemos dado algunas pistas y una introducción con esta serie y espero que les haya gustado. Y bueno, hermanos, hasta aquí llega el video. Espero que les haya gustado, que si tienen preguntas o consultas o sugerencias, que los pongan en los comentarios, le den like al video si les gustó, que se suscriban y activen la campanita para poder recibir las notificaciones de todos nuestros videos. Y bueno, hermanos, bendiciones, hasta pronto, Dios los bendiga.